las 8:39 en este Gobierno de la Mañana. Recibimos en este espacio hoy jueves una visita muy especial. Tenemos a un joven legislador dominicano, político de nacimiento, Omar Leonel Fernández Domínguez. Está con nosotros, quien en esta oportunidad nos acompaña. Vamos a hablar de su paso por la Cámara de Diputados, sus proyectos, sus planes y por supuesto su trabajo político con la Fuerza del Pueblo y de todos los temas de interés de un invitado como este. Así que bienvenido a este Gobierno de la Mañana de la Z101, que te sientas como en casa y por supuesto prepárate para las preguntas. Bueno, muy buenos días y muchísimas gracias por una nueva oportunidad. De verdad que encantado de poder comparecer en este espacio con ustedes una nueva vez. Te saluda don Álvaro Arbelo, que aunque no está en cabina con nosotros, está en la línea telefónica. Un fuerte abrazo para don Álvaro, mi buen amigo. Omar, para nosotros es un verdadero placer recibir. Ya conversamos contigo en Madrid, dentro del marco de la FITUR, la feria turística. Estuviste allá con nosotros, pero hoy te recibimos aquí por primera vez en la cabina del Gobierno de la Mañana y esperamos que sea la primera de muchas. Eres un joven que inicia una carrera política que sabemos que va a ser larga y productiva, porque hasta ahora ha demostrado mucho talento. Quiero iniciar esta entrevista contigo requiriendo tu opinión sobre la probabilidad de que efectivamente se lleve a cabo un intento a la modificación de la República en el Congreso Nacional, a la Constitución, perdón, de la República. El ambiente que hay, ¿tú crees que es posible realmente? Mire, con honestidad le digo que al día de hoy no veo condiciones para eso. Lo primero que cuestiono es, en realidad, si el CES tiene competencia para conocer esto o no. Porque el CES, y lo define la propia Constitución, contempla cuáles son sus delimitaciones, sus competencias. Temas sociales y temas entre empleadores y trabajadores. Un órgano consultivo del Poder Ejecutivo. Hablar de una reforma constitucional, a mi juicio, es un diálogo político. De forma que no sé si el CES, para empezar, tiene competencia para tratar ese tema. Pero más allá de eso, hemos visto como los partidos de oposición se han retirado de la mesa. Y al día de hoy, como usted sabe, se necesitarían 222 legisladores, 2/3 partes. Y el PRM, hoy le estarían faltando más de 30 legisladores, 30 y pico, por lo que yo no veo cómo. No creo que el gobierno actual se quiera embarcar en una situación como ha sucedido en el pasado, para que legisladores que ya han dicho que no y sus bancadas de repente voten a favor de algo como eso. Y por demás nos parece una modificación inoportuna, una discusión bizantina. No veo el cómo, por lo que nada, insisto en un tema que para mí ya la discusión la perdieron hace rato. ¿Como cuál tema, por ejemplo? Bueno, cuando hablan del tema de la independencia del Ministerio Público, okay. Le digo que la propia Constitución ya dice que el Ministerio Público es independiente, en lo administrativo y en lo funcional también, pero el propio presidente de la República, en su discurso el 27 de febrero, mencionaba y dijo que ya no vivimos en la República de la Impunidad, que por primera vez tenemos un Ministerio Público realmente independiente. Yo pregunto en esta cabina, ¿alguien duda de la independencia de la magistrada Miriam Germán? Al menos yo no. Y el Ministerio Público fue nombrado por el Poder Ejecutivo. Yo creo que no existe un modelo universal reconocido como el bueno y válido. Si vamos a Francia, vemos que el procurador lo nombra el presidente. Si vamos a Estados Unidos, vemos que el procurador lo nombra el presidente, pero lo propio en España. Entonces, son métodos diferentes, depende del país. Todo está en que la persona ejerce esa independencia. Y yo creo que en este momento contamos con un Ministerio Público independiente. Solamente hacer una pequeña acotación a eso que señalas, Omar, con relación al Ministerio Público en la República Dominicana. Bueno, en términos personales, doña Miriam Germán Brito, tal vez uno no pueda hacerle ningún tipo de señalamientos. Ahora, ella no es todo el Ministerio Público. Entonces, el Ministerio Público en sí, como institución, ¿verdad? Yo no creo que en este momento tengamos un Ministerio Público independiente en la República Dominicana. Esa es mi opinión. Omar, en el día de ayer vimos que se aprobó y prácticamente se fue a comisión el proyecto de ley que libera de arancel una serie de productos agrícolas en los sectores agropecuarios. Acabamos de hacer acá un comentario, han tirado el grito al cielo. Hemos visto ya como los propios partidos de oposición han emitido una posición al respecto, pero parece que tenemos
un Congreso que está decidido a no escuchar y a aprobar eso independientemente de la afectación que eso pueda tener en el sector agropecuario, sobre todo en la producción agrícola de la República Dominicana. Nos gustaría conocer la valoración, qué pasó en el día de ayer en el Congreso alrededor de este tema. Sí, ciertamente se conformó una comisión especial solamente para tratar este proyecto de ley que viene del Poder Ejecutivo. Una comisión que lamentablemente estuvo ampliamente conformada por colegas a favor de este proyecto. La Fuerza del Pueblo solamente contó con una colega diputada, Charlene Canán, nuestra diputada de Hermanas Mirabal. Ella, en el marco de la comisión, propuso que se celebraran vistas públicas. Yo creo que lo más importante siempre es escuchar la opinión de la ciudadanía, de los sectores involucrados, los sectores agropecuarios, agrícolas. Yo creo que era importantísimo saber cómo ellos piensan acerca de un proyecto como este, pero lamentablemente fue rechazada la propuesta. No se nos dio la oportunidad de escuchar al pueblo. En el marco de la Asamblea se aprobó rapidísimo ayer. Yo creo que es peligroso porque, a ver, un proyecto como este, primero tendríamos que ver el porcentaje de las cosas que se importan en el marco del DR-CAFTA, que ya de por sí no pagan arancel, versus lo que se importaría de otros países en este momento, a ver qué tanto es que realmente se importa, pero por demás, en principio uno piensa en que el hacer a la producción nacional. Yo creo que hay que incentivar la producción nacional, la soberanía nuestra en materia de producción de estos productos y sobre todo sectores que generan empleo, sectores que pagan, que generan riqueza en República Dominicana. O sea que nada, pensando un poco en el sector local, no estoy seguro de que este proyecto vaya a mejorar la situación, sino todo lo contrario. Yo creo que podría ir en perjuicio, sobre todo luego de la comunicación de la Asociación de Industria la semana pasada, que debería llamar la atención. Yo creo que son cosas que no se han observado lamentablemente y que deberíamos tomar en cuenta. Omar, quisiera preguntarte, tú además de ser diputado, fuiste abogado con un ejercicio bastante intenso. Antes de ser, bueno, abogado en ejercicio. Ahora su condición de diputado lo retira un poco de los tribunales. Una buena parte de la comunidad jurídica y del pueblo en sentido general, y yo me inscribo dentro de ellos, ha criticado la inmadurez en cierta forma de la clase política, que no ha podido llegar a una conciliación, a un consenso para aprobar el Código Penal. Entiendo que tú eras parte de la comisión bicameral y estuviste involucrado en esa discusión. Quisiera tu perspectiva ya en esta legislatura respecto a la aprobación de este proyecto de ley y tu posición particular respecto a los puntos más conflictivos, que han sido las 3 causales y los temas o aspectos que tienen que ver con la discriminación. Bueno, yo soy una persona muy optimista, así me considero, y yo albergo la esperanza de que en esta legislatura podríamos contar con un nuevo Código Penal. Digo que soy optimista porque también pensé lo mismo en la primera legislatura, en agosto del año 2020, y luego en la que vino después, y luego en la que vino después, y lamentablemente hoy no tenemos Código Penal todavía. La situación que tenemos hoy es que contamos con un Código Penal del siglo XIX para combatir la delincuencia del siglo XXI, y eso no puede continuar así. Y como bien dices, tanto la Comisión de Justicia, de la que soy miembro, como la Comisión Bicameral, que estuvo conociendo el proyecto de Código Penal, tenemos el firme compromiso de darle a este país un nuevo código. Es lamentable que donde existen 420 artículos no nos pongamos de acuerdo con 2 o 3, mientras que en otros 417 sí estamos de acuerdo. De forma que yo creo que la sensatez debe primar y no partir de la insensatez y lo ilógico para llegar a la sensatez. Respecto a los temas puntuales que menciona, sobre los cuales no ha habido un consenso, yo no estoy de acuerdo con las 3 causales. Yo pienso que la Constitución es muy clara en su artículo 37, que defiende la vida de la concepción hasta la muerte. Solamente con una de las causales, que cuando la vida de la madre corre peligro, y eso está contemplado en estado de necesidad y en el propio Código Penal actual también. Y en cuanto a la discriminación, por supuesto que estoy en contra de todo tipo de discriminación contra cualquier ser humano, de forma que en esos puntos está claro y nada, albergo la esperanza de que en esta nueva legislatura podamos oportunamente aprobar un nuevo Código Penal. Nosotros queremos hacer un código penal, Omar, como adaptado, sectorizado. No queremos discriminación para niños, no queremos discriminación para gays, no queremos discriminación para negros, no queremos discriminación para blancos. Yo creo que en eso estoy totalmente de acuerdo. La discriminación es pecaminosa en todos los órdenes y en todos los sentidos. Omar, hemos visto que tú has presentado varios proyectos de ley en el Congreso Nacional, pero hay 2 de manera particular que a mí me llaman la atención.
Uno es el proyecto que crea el primer Centro Nacional de Criminología. Y el segundo, que me parece que ya fue aprobado, que tiende a regular la transición gubernamental. Brevemente, dentro de la limitación del espacio de una entrevista como esta, me gustaría saber cuáles son, primero, las motivaciones que te llevaron a ti a presentar estos dos proyectos. Muchísimas gracias, Julieta. Bueno, empiezo por el último. Me siento contentísimo de que la semana pasada ya se aprobó en segunda lectura en la Cámara de Diputados el primer proyecto de ley que sometí hace 1 año y medio, que es el proyecto que regula el proceso de transición gubernamental. Como ustedes saben, cada 4 u 8 años se da una transición, un cambio de gobierno. Digo que puede ser quizás cada 8, porque si se da una reelección, entonces no hay tal transición. Pero las transiciones, en las transiciones actuales se parte de la buena fe. No hay un marco que lo regule. Se conforman comisiones de transiciones, se reúnen con los incumbentes, los ministros, los directores que ya van a salir para que se intercambien informaciones. Es un periodo de 3 meses la transición. Correcto. Pero al día de hoy se pasan informaciones, si quieren, en el tiempo que ellos entiendan. Si quieren pueden ocultar información, destruirla, mutilarla, no entregar a tiempo, entregar una cosa que no se corresponde con la verdad, y entonces nos pasamos los primeros meses de nuevo gobierno escuchando que se me encontré con este lío, que se me dejaron de manos atadas, que si este contrato se amarró a largo plazo, porque la transición se presta para muchas cosas. Y viendo la última transición, que no fue de 3 meses, sino de solo 1 mes y medio, porque las elecciones fueron en julio, como ustedes recordarán, se hizo bastante. De forma que este proyecto viene a regular, a ponerle límites de acción y sobre todo a establecer régimen de consecuencia en caso de que algún incumbente incurra en una falta en lo que dispone esta pieza legislativa. Que yo creo que esa es la parte más importante, la última que acabas de mencionar, lo que tiene que ver con el establecimiento de un régimen de consecuencias para esas personas, bueno, que puedan hacer cosas que riñan con la ley, incorrectas, no solamente en el periodo de transición, sino durante toda una administración gubernamental. Pero la pregunta mía en este sentido es la siguiente. ¿Ustedes han analizado a profundidad de que este proyecto de ley no entra en contradicción con la Constitución de la República? Porque un gobierno tiene un periodo de 4 años y se es presidente de la República, se es vicepresidente o la vicepresidente de la República hasta el 16 de agosto de 4 años después de haber tomado posesión. No, ¿usted lo ha analizado lo suficiente? Sí, el proyecto fue consensuado y discutido con varios abogados, amigos, expertos en temas constitucionales, y uno de los ejemplos que contempla el proyecto de ley es el tema de la parte presupuestaria. No podemos asumir compromisos fuera de lo presupuestado de ese año. Por ejemplo, se da en ocasiones que se amarran contratos, licitaciones en periodo de transición a largo plazo que incluso comprometen lo presupuestado para ese año. De forma que eso, ya para empezar, eso es contra la ley. Y esas son de las disposiciones que contempla este proyecto. O sea que no contraviene contra la Constitución y fue ampliamente discutido con abogados amigos. Omar, sobre el centro, perdón, que quedó otra pregunta, sobre el Centro Nacional de Criminología. Claro, sí, rápidamente. Bueno, ese proyecto lo sometimos en octubre, noviembre del año pasado, en un momento en el que los índices de inseguridad se habían disparado. Y obviamente preocupado por este tema, viendo que nos azota un tema de inseguridad ciudadana a diario, y luego de consultar con varios expertos, incluso con mi buen amigo el general Guillermo Guzmán Fermín, sometimos un proyecto que busca crear el primer Centro Nacional de Criminología. Como saben, la criminología es una ciencia. Aquí, a través de la criminología, podemos entender el comportamiento delictivo de la gente. ¿Por qué la gente delinque? Le pongo un ejemplo rápido. Si de repente se disparan los índices de violencia contra la mujer, ¿por qué el hombre está más violento contra la mujer? ¿Es porque estuvo confinado mucho tiempo durante el COVID? ¿O es porque hay inequidad salarial? ¿O es porque de repente la mujer está más empoderada? Por la razón que fuere. Entender en base a data científica el porqué y de ahí elaborar políticas públicas que se le pasen al Poder Ejecutivo y que en el tiempo las puedan implementar y tener mejores ciudadanos de cara al futuro. O sea que yo creo que es un buen paso en materia de seguridad. Sobre todo ataca la prevención, porque aquí somos muy buenos en represión e investigación, pero en prevención, prevenir el delito no somos tan buenos, de forma que yo creo que es un proyecto que llega en un buen momento. Omar, sé que tienes interés en el aspecto sobre todo de la municipalidad. De hecho, yo soy de los que hace rato ha dicho que te perfilo mucho en ese mundo. Ahora, como legislador, 2 elementos que me gustaría saber qué ofertas o qué posibles
trabajos estarías haciendo en ese sentido? ¿Cuáles son tus propuestas? Porque también sé que has analizado en tus artículos. Se aumentó hace un tiempo la densidad habitacional en el Distrito Nacional. Hubo gente que se encontró eso una barbaridad porque entiende que el distrito ya, en términos de la posibilidad de más crecimiento poblacional, estaría o colapsado o que se necesita una intervención mucho mayor del gobierno central y de la propia agencia municipal. Y la segunda, ¿tú crees que es plausible realmente en el estado actual de cosas que el gobierno cumpla con su propia legalidad y otorgue el 10% a los municipios? ¿O ese porcentaje hay que racionalizarlo y llevarlo a una cifra que realmente se puede ejecutar? Pero, ¿qué vamos a hacer para darle autonomía por fin a los ayuntamientos? Bueno, en cuanto a tu primera pregunta, eso es peligroso, que se está aumentando la densidad, porque estamos viviendo ya en una ciudad que está diríamos, casi al borde del colapso. En materia de tránsito lo podemos ver, pero también se da una práctica, y es importante que las autoridades competentes que puedan estar escuchando le pongan atención, que a veces desarrolladores de proyectos inmobiliarios privados presentan, la construcción de una torre, un edificio, que tendrá una serie de unidades y termina teniendo otra cantidad de unidades. Al final es el mismo metraje, pero dividen las habitaciones, dividen los apartamentos en 2 y 3 cuando es uno, o al revés. Y entonces se convierte en un edificio, en un sitio que tiene limitaciones. Por ejemplo, te pongo cualquier sector de mi circunscripción: Piantini, Naco, Serrayes, Evaristo Morales. Claro, y se convierte en una unidad de repente que tiene más de 80, 90 apartamentos. Una locura. Entonces, yo creo que hay que poner más atención en eso, porque aumentando la densidad y sobre todo cuando vemos los servicios que de por sí ofrece la ciudad, que son deficientes en algunos temas, podríamos estar agravando el problema de cara al futuro. Y dime del 10% entonces. Sí, y el 10%, bueno, es una ley para empezar, la ley está para cumplirse. O sea que yo creo que tenemos que partir de la sinceridad todos los años. Si vamos a aprobar un presupuesto general del Estado que contemple ese 10%, y bueno, que es una ley transitoria que modifica esa ley, es importante que se le explique a la gente el por qué muchas alcaldías son deficientes. Es porque no cuentan con los fondos que manda la propia ley. O sea que, nada, yo soy de los que está de acuerdo con que se le asigne ese 10%, pero habría que hacer un reajuste en el presupuesto general del Estado, porque eso supone muchísimos fondos. Y entonces ahí entra la discusión. Tenemos un 15%, 16% de presión fiscal. 4% de ese 15 se le da solamente a educación, nos quedamos con un 11 para el resto del país. Si le damos un 10%, que es lo que manda la ley, a los ayuntamientos, entonces bueno, nos vemos en una situación, ¿verdad?, que merece otra discusión, pero yo pienso que hay que cumplir la ley y hay que mandarle los fondos a las alcaldías. Te quisiera hacer una pregunta, quizás te la han hecho mucho en los medios a los que tú participas. No, se hace quisiera, a partir del momento que se formula en el gobierno de la mañana. Pero quisiera que el país escuche tu respuesta, haciéndose aquí en el gobierno de la mañana. Ahora salió de abajo a la patada. Y mira, y es con relación a la condición de hijo de, familiar de, que aquí en República Dominicana muchos lo ven como un privilegio, pero que los que viven esa realidad a veces lo sienten como un fardo pesado, porque no siempre se heredan todos los amigos, pero regularmente se heredan todos los adversarios. Quisiera que nos expresaras desde tu vivencia, desde tu sentimiento. Yo sé que tú has tratado de trillar tu propio camino. ¿Cómo ha sido esa situación personal? Esa es la primera parte. Y la segunda parte es que por ahí, ese sí es un chisme, es que se suenen los corrillos, y aquí tú tienes un promotor de eso, que tú tienes aspiraciones a la alcaldía del Distrito Nacional. Quisiéramos que nos respondiera esas dos preguntitas. Bueno, en cuanto a tu primera pregunta, mira, en estas cosas, uno, y sobre todo por mi condición de hijo de, se heredan activos y pasivos. Se hereda lo bueno y lo no tan bueno. Y si me preguntas en lo personal, te diría que para mí es un gran orgullo y una bendición ser hijo de mi padre, como lo es ser hijo de mi madre también. Siempre menciono a mi mamá, porque a veces se cree que yo vine de un hombre, no de un hombre y una mujer. Y mi madre, aunque es de muy bajo perfil, también fue, diríamos, un punto de apoyo fundamental en mi crianza y mi desarrollo. Ahora sí, es difícil, tú sabes, a veces, qué sé yo, me siento, cónchale, pero yo fulano ni lo conozco y me ataca, y solamente por ser el hijo de Lionel, y esas cosas se dan. Y al final yo no soy Lionel, yo soy Omar, ni Leonelito, ni a veces me dicen el Leoncito, pues Simba, no sé qué, me dicen, pero... Llegaste, te dijo que llegó el cachorro. No, pero yo sé que es un término jocoso, ¿no? Traer al león. Claro, Sí. claro, tenemos que traerlo. Sí.
Pero bueno, o sea, desde que tengo uso de la memoria es así, no me siento mal, yo estoy muy seguro de lo que soy, de lo que es mi padre también, y nada, tú sabes, cada quien tiene su propio zapato por llenar. Yo soy un size más grande de pie que él, o sea que nada, es un reto interesante que tengo por delante. Y en cuanto a tu segunda pregunta, la alcaldía, pero yo le agrego senador o alcalde del distrito. Yo le agrego lo de senador. Bueno, don Nayib, mire, yo estoy concentrado, y de verdad lo digo, estoy concentrado en ser un buen diputado en este momento. Intentar dejar un legado en la Cámara. Yo creo que es importantísimo que cada legislador pueda lograr al menos una ley, algo positivo para su país. Y si algo le cuestiona a veces a los políticos es que descuidan lo que tienen por estar pensando en lo que viene. Yo solo tengo 1 año y 7 meses siendo diputado. Yo creo que todavía me falta mucho por demostrarle a la ciudad la confianza que me dio, y con los pies muy puestos sobre la tierra. Si mañana me tocase repetir como diputado porque no se dio la oportunidad de otra cosa, repito, feliz de la vida, y lo considero una bendición, porque además significa que la ciudad confió en mí, me da una nueva oportunidad. Ahora, si la ciudad me da una oportunidad para algo más que eso, y ojalá mi hermano Aníbal Díaz, que nos escucha, no se me ponga guapo, porque yo sé que ese hombre tiene muchas cualidades para hacer lo que él quiere en esta vida, no se me ponga guapo. Aníbal senador, parece alcalde. Parece ser. Tú ves, mira, él, un joven, fíjate cómo te dice, es muy temprano todavía, y usted hablando de reelección. Pero usted, vamos y venimos con esta entrevista a Omar Fernández en el Gobierno de la Mañana. Llévatelo, punto. A las 9:07 en este Gobierno de la Mañana, Z101. Avanzamos, tenemos la presencia en cabina, en esta cabina histórica del Gobierno de la Mañana, de Omar Fernández, diputado por el Distrito Nacional, primera circunscripción, pero un político del país, y yo insisto, con vocación más allá de la primera circunscripción. Así las cosas, vamos a continuar con las preguntas. Rosendo Tavares Villalobos. Gracias, José Luis. Omar, 2 preguntas breves. Una que es un poquito complicada para un legislador, pero yo he visto que tú cualquier pregunta sabes cómo responderla. Los cuestionamientos que hay en el Congreso por el tema de algunos legisladores vinculados a situaciones muy anómalas, a incluso de crímenes organizados. Habla claro. Un hombre, diputado que han sido extraditados por narcotráfico. Un legislador joven como tú, ¿cuál es la esperanza que tú tienes de que eso cambie? Y lo segundo, las posibilidades del partido La Fuerza del Pueblo, cómo va el crecimiento y cómo lo ves de aquí al 2024. Muchísimas gracias, don Rosendo. Mire, respecto a su primera pregunta, es una situación que uno siempre como que escuchó que esas cosas se daban, pero cuando uno lo vive ahí dentro es raro. Y le hago una anécdota rapidito. Mire, una de esas personas, que yo no los conocía a ninguno, los empecé a conocer porque somos colegas ahí en el hemiciclo, en la Cámara. Y bueno, y fue raro para mí ver como un día yo compartía con él en una comisión, ¿verdad? Y nos saludamos y no sé qué, y a la semana estaba envuelto en esa situación. Y fue una sorpresa para mí, porque lo último que imaginé yo era que esa persona a mi derecha estaba en eso. Pero yo creo que nos lleva a la reflexión de que es importante establecer controles más fuertes. O sea, yo creo que los partidos políticos tenemos una responsabilidad a la hora de depurar quiénes serán nuestros candidatos. Yo creo que también incluso la propia Procuraduría juega un papel importante, y la Junta Central Electoral. Yo creo que cuando expiden esos papeles de buena conducta que uno tiene que llevar para inscribir la candidatura, se debe corresponder con la verdad. Yo creo que tenemos que pensar realmente si queremos personas formadas políticamente. Incluso habrá la discusión de entre el voto preferencial o volver a las listas, porque el voto preferencial por un lado es mucho más democrático. Usted vota directamente por quien usted quiere, pero también mata el talento, mata las ideas y las propuestas, y se impone el dinero. Y yo creo que la política así no tiene mucho sentido. Entonces, es una pena que tengamos personas así en el Congreso Nacional, pero yo creo que los que no estamos en eso somos más y tenemos un compromiso serio con hacer las cosas bien. Y la segunda pregunta, perdón, Rosendo. La Fuerza del Pueblo. Claro. Bueno, la Fuerza del Pueblo, que es mi partido, el más nuevo de todos, que logró cosas importantísimas en muy poco tiempo. De la casilla 18, que éramos en las elecciones, llegó a la número 3 en su primer intento, con todo en contra, sin recursos y demás. Hoy reconocido mayoritario por la Junta Central Electoral, segunda fuerza en el Senado, con 8 senadores de 32. Éramos 9, pero el senador don Antonio, que lo quiero muchísimo, pero decidió ser independiente, somos 8, pero seguimos siendo segunda fuerza. Y en la Cámara de Diputados somos tercera fuerza, incluso creciendo. Los próximos días tendrán una gran sorpresa ustedes. Entonces les decía, nada, yo creo que es una fuerza que tiene músculo que exhibir.
Estamos juramentando constantemente. Este domingo tenemos una juramentación importantísima en horas de la mañana también. Y nada, yo apuesto a que este partido siga consolidándose, que le dé muchas oportunidades a las mujeres, a los hombres, a los jóvenes, incluso no solo que vengan del viejo partido, sino personas con afinidad a la política que ven. ¿Cuál es el viejo partido? Porque yo como que no entiendo mucho. No entiendo mucho esa terminología del el nuevo, el viejo partido. ¿Cuál es el viejo partido, Bueno, man? yo te sabe que nosotros le decimos así al PLD. Mira, man. Pero él no ha concluido pero con el tema de No, la rápidamente, le decía, es una organización con vocación. Déjame darle con algo. Es una organización con vocación real de poder en el corto plazo. Yo creo que en ese gran frente opositor que se está gestando en este momento, que incluirá más de 12 a 14 partidos que irán en oposición, es muy probable que la fuerza del pueblo esté encabezando ese frente. De forma que estamos muy esperanzados de lo que viene en el año 2024. Una nueva alternativa para que la República Dominicana siga avanzando. Muy bien. Omar, hemos visto cómo el gobierno ha puesto en marcha una serie de reformas. Y esas reformas incluyen incluso las agencias de investigaciones, de inteligencia, la comunidad de inteligencia en la República Dominicana. Y vimos cómo el profesor Antoliano Peralta en el día de ayer hablaba de la necesidad de unificar las agencias de inteligencia bajo la dirección del Departamento Nacional de Investigación, el DNI, que tendría otro nombre, creo que se va a llamar Departamento Nacional de Inteligencia, no recuerdo bien. Pero he dicho el siguiente, ¿tú estás de acuerdo con que todas esas agencias de inteligencia en la República Dominicana estén concentradas alrededor de un solo organismo? Eso depende. Eso podría llegar a ser peligroso. Y lo digo porque concentrar demasiado poder, y sobre todo de investigación, donde incluso, no digo que vaya a ser así, pero podría prestarse a prácticas maliciosas, yo creo que no debería llamar la atención. Como está hoy funciona. Yo creo que concentrar tanto poder que podría prestarse en manos de una sola persona a cosas no debidas, nos debe llamar la atención. Por lo que yo creo que debe ser algo más consensuado, más dialogado, quizás escuchar al pueblo, saber qué piensa al respecto, organismos competentes, los legisladores. Yo creo que al final como fiscalizadores tenemos que ser escuchados también, llevar a vistas públicas. No es que es malo, yo lo que creo que tenemos que prestar más atención porque concentrar tanto poder en un solo organismo podría ser peligroso. ¿Pone en peligro la propia democracia? Podría ser. Porque ya tenemos la experiencia de Johnny García con el Servicio de Inteligencia Militar. Por eso lo digo, podría ser. Omar, Gracias. tú acabas de poner sobre el tapete un tema muy interesante, una discusión que tendrán que abocarse los actores políticos, los partidos políticos, pero me gustaría saber cuál es tu posición. Si tendrías que elegir entre el voto preferencial o el voto del sistema de lista, el sistema de lista, ¿por cuál tú te inclinarías? Bueno, en honor a la verdad, yo creo mucho en la democracia y yo pienso que el voto preferencial de alguna manera es un avance porque permite directamente a cada quien votar por quien quiera. Y al final tú tener que verte obligado a votar por un candidato de una boleta o por un partido. Una lista cerrada. Claro, una lista cerrada y que sea el partido que decida quién pone, no te da esa oportunidad que tenemos hoy de tú votar directamente por quien tú quieras en ese partido político. Permitir pero la pregunta, pero antes yo quería decir lo siguiente, que lo dije un día, ¿verdad? Ante la figura inmensa, extraordinaria de Leonel Fernández, que es una figura histórica, el único dominicano que en 178 años, en esas condiciones, ha sido 3 veces presidente de la República. Eso hay que destacarlo. Y eso es algo no en contra, sino a favor de Omar, porque sabemos que la historia dominicana, ¿qué implica? Implica que el hijo o nieto, o ambas cosas a la vez, ¿verdad?, de un presidente también aspira y muchas veces lo logra a ser presidente de la República. Pero, por ejemplo, su madre no se menciona. Es una distinguida profesional de la economía que fue ejecutiva
del Banco Central de la República Dominicana, una gran dama que yo traté brevemente, pero sé que es una mujer que se consagró no solo a su trabajo, sino, por ejemplo, a la formación de su hijo. Pero entonces, aparte de eso, que yo creo que es justo destacarlo, mira, Omar, pienso en esto. Ya está cerrado el capítulo, ya no existe, porque se dice que algunos hablan de ese tema, de un regreso del doctor Leodel Fernández al PLD, y que inclusive hasta sería para el 2024 un candidato presidencial de ese partido. Adelante, Omar Fernández Domínguez. Bueno, don Álvaro, primero para mí es un placer poder conversar con usted una vez más. Y respecto a su pregunta, yo creo que son dos, o sea, podríamos verlo desde dos perspectivas. Una es que ciertamente él podría llegar a ser el candidato del PLD, pero no dentro del PLD. O sea, la Fuerza del Pueblo es una realidad al día de hoy. Ya es un partido consagrado que se está terminando de consolidar. Aún estamos en una etapa embrionaria. Tenemos 2 años y pico apenas de reconocidos por la Junta Central Electoral. Y yo creo que nos faltan cosas por hacer, pero ya estamos en la Fuerza del Pueblo. De forma que regresar al partido del que nos fuimos, además, por razones justificadas, sobradas, no lo veo como una opción. Pero sí, lo que sí veo posible es que llegáramos a ser el candidato presidencial de ese viejo partido y de otros partidos también. Tú le dices viejo partido, pero la dirección nacional de la FUPU, el promedio de edad es mayor que el promedio de edad del comité político actual del Partido de la Liberación Dominicana. O sea que hay que ver dónde es que está el viejo partido. Habría que ver si no subió un poco la media luego de que se fue Rafa Paz del comité político. Cuando Omar, ¿verdad?, hablaba de que una sola persona no puede tener demasiado poder, que por ejemplo en asuntos de inteligencia, seguridad, espionaje, contraespionaje, todas esas cosas que conocemos en el mundo entero, incluyendo nuestro país, que no podría tener todo ese poder. El doctor Romero Sánchez señaló que ahí estaba el caso de Johnny Aves, John William Aves y García, ¿verdad? Ahora, que tuvo ese gran poder en sus manos, no lo tuvo. Lo tenía el generalísimo Rafael Leónidas Trujillo Molina. Es bueno aclarar esto, que Johnny Aves ejecutara, que Johnny Aves participara en crímenes internacionales, y pongan ahí a Rómulo Betancourt, pongan ahí a José Almoina, pongan a otra figura, y aquí en el plano local ni hablar. Ahora, cuando se habla de concentrar el poder en un hombre de 1930 hasta su ajusticiamiento, ese hombre es solo Trujillo, nada de Johnny Aves. Felipe. Defendiéndose con pueblanos. Adelante. Yo quisiera, Omar, luego de esa gran acotación de don Álvaro, hacer dos preguntas. Una es con relación a tus funciones dentro de la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Cámara de Diputados, y es la discusión que se tiene de la controversial ley de extinción de dominio. ¿Cuál es tu posición? ¿Cuál es tu enfoque? Porque muchos entienden que algunos aspectos son inconstitucionales y la perspectiva, esa es una. Y la otra, tú aquí has mostrado un arrojo tremendo respondiendo preguntas muy atrevidas, y quisiéramos saber si está dispuesto a asumir este reto. Pues se ha anunciado que van a juramentarse en la Fuerza del Pueblo altos, pero cuando digo altos es al nivel de la más alta esfera del Partido de la Liberación Dominicana. Es que él sigue con eso, quisiéramos saber si
tú eres, con ese arrojo que has mostrado, capaz de decir aquí, en el gobierno de la mañana, quiénes son esos altos dirigentes y legisladores que han de juramentarse en la fuerza del pueblo en los próximos días? Él es del PRM. No, todos somos independientes. Sí, pero bueno que él lo sepa. Él es independiente del PRM. Todos somos independientes. No, yo soy independiente, pero del PLD. Y tú del PRM también. Yo soy independiente PLDista. Ay, qué independencia. Y tú tienes aquí una compañera. Lógico. Yo soy. Digo, tú lo sabes. Que la ha marginado. Tú lo sabes. Que la ha marginado. Julieta Tejada de la FUP. Yo soy el consenso nacional. El consenso nacional. Ay. Consenso nacional. Con respeto a Rosendo, yo no voy a decir de qué partido es él. Adelante. Bueno, mira, lo primero es aclarar, yo no soy miembro de la comisión que está estudiando el proyecto de extinción de dominio, pero sí estoy de acuerdo con que República Dominicana cuente con una ley de extinción de dominio. En lo particular, pero también la Fuerza del Pueblo apoya, y reitero, apoyamos que tengamos en República Dominicana una ley de extinción de dominio. No soy miembro de la comisión, me entero porque sí tenemos algún miembro del partido en esa comisión que lo está estudiando, y lo que yo sí creo es que debe ser una ley que no contravenga con la Constitución de la República. El artículo 110 de la Constitución es muy claro cuando habla del principio de retroactividad. Ninguna ley puede ser retroactiva, es para el porvenir. O sea, del momento en que se promulga en adelante. Por lo que cuando hablamos de recuperar lo robado, el que más está de acuerdo soy yo con que recuperemos lo que sea que se haya sustraído de manera ilícita. Pero tenemos que hablar con sinceridad también. O sea, que hay otros mecanismos para hacer eso y no será a través de la ley de extinción de dominio en el pasado. De ese momento en adelante sí lo será. Y en cuanto a tu segunda pregunta... Escúchame, en esa parte, ahí está la ley de lavado de activos. Pero Felipe... Y esa ley de lavado de activos, cualquier persona, que hay delito precedente que involucra la corrupción, narcotráfico, involucra trata de personas, que cualquier persona que tenga una sentencia definitiva, en base a esa ley se le puede incautar. Pero no interrumpa la pregunta de Conde, que Conde quiere saber si se va alguien o quiénes se van. Él está emocionado. Adelante. No, estamos esperando. Pero sí. No te asustes. Te noto ansioso. Te noto nervioso. Avancemos a la respuesta. Yo estoy muy tranquilo. Te noto con cierto nerviosismo. No sé por qué. Pero vamos a ver si Omar se atreve a responder la pregunta. Oye. Pero no lo rete así. No lo rete así. Adelante. No. Ha demostrado aquí que tiene mucho arrojo. Sí. No, yo, mira, o sea, son cosas que honestamente desconozco en su totalidad. Ahí está. No podría responder con mucha certeza porque son temas quizás se trata de un nivel más alto al que yo pertenezco dentro de la Fuerza del Pueblo. Lo que sí te puedo decir es que últimamente he ido 2 o 3 veces por allá por Fungló a cenar con mi papá. A altas horas de la noche me he encontrado con 2 o 3 personas que andan caminando por allí. O sea que fuiste por lana y saliste trasquilado. ¿Oíste? Y sigue más nervioso. ¿Oíste? Te voy a hacer rápidamente de mi parte ya para concluir. Pero no se atrevió. Voy a hacer, Omar. Se acercó un poquito. Pero yo quisiera tú vas a hacer una última pregunta, José Luis, pero permíteme hacer a mí una penúltima. Adelante, claro. Y es lo siguiente, Omar. Yo en mis elucubraciones, en mi paranoia, lo que sea, consideré que en un momento dado 2 líderes de esa categoría, Danilo Medina y Leonel Fernández, no cabían en un mismo partido, y que además esto de preparar unas elecciones internas, ¿verdad? Y que finalmente eran 5 o 6, el que ganara este era el candidato presidencial. ¿Tú crees que eso fue hecho expresamente para que Leonel se fuera? Había un plan para motivar a Leonel Fernández a irse del PLD. No, don Álvaro, yo a ver, obviamente me imagino que habrán calculado las consecuencias de lo que sucedió, y obviamente una de las opciones era que Leonel Fernández terminara yéndose del PLD, pero no creo que fuera la motivación principal, porque también creo que en los cálculos que habrán hecho quizás contemplaron lo que significaba la partida de Leonel Fernández del PLD, de forma que es lo que yo creo. Obviamente uno nunca sabe, a lo mejor sí, fue motivando su salida y tampoco nunca entendieron el impacto que se iba a tener, pero me gustaría pensar que fue que la idea que tenían era poner allí al candidato que ellos empujaban en su momento, imponerlo de la manera que lo hicieron, pero no necesariamente contemplando la salida de Leonel. A lo mejor ni le importaba, quién sabe. Yo creo que ya hoy probablemente podrían pensar distinto, pero
Pero bueno, son cosas que sucedieron y siempre hay que apuntar hacia adelante. Mira, una dinámica bastante rápida. A o B o sí o no. Dijiste lo de los 3 causales, no estás de acuerdo, ¿verdad? No estoy de acuerdo. No estás de acuerdo con las 3 causales. La nacionalidad dominicana debería ser jus sanguinis o jus solis, derecho de suelo o de tierra. No, derecho de suelo. Que De nazca aquí suelo. dominicano. Ok. El Congreso podría ser unicameral o debe ser siempre bicameral. Perdón. Hijos de dominicanos aún nacidos en el extranjero, por supuesto. Ahí hay jus sanguinis. Jus sanguinis, pero sí, Ok. jus sanguinis. ¿Tú estás de acuerdo con que sea jus Sí, sanguinis? jus sanguinis, Ah, por ok, me supuesto. gustó ahí. Sí, jus Lo sanguinis. corregiste a tiempo. Sí, Eso está bien. Jus sanguinis. El Congreso, ¿podría ser unicameral o debe ser siempre bicameral en tu visión? Son discusiones, pero quizás como está el día de hoy funciona, me parece. ¿Tú congelarías o condensarías las divisiones políticas para que no se sigan estableciendo más provincias y municipios como ha pasado en los últimos 20 años? Yo creo que las que tenemos son suficientes. Yo pienso que con... Y sobran. Y por último, Ejerció su derecho de No mano. lo recuerdes, Omar, pero yo soy un hombre agradecido. Le rindo culto a la gratitud, ¿verdad? Y tengo todos esos boches, los tengo presentes en mi vida. Cuando me hicieron la segunda operación del cáncer, me han hecho 3 operaciones y 7 años de quimio. Gracias, doctor Santiago Collado Chastel, entre otras figuras eminentes. Cuando me hicieron la segunda operación, ¿verdad? Tú te enteraron, y lo primero que hiciste fue ir a mi casa, y fuiste a expresar solidaridad conmigo y con mi salud. Yo quería decírtelo porque a lo mejor tú no lo recuerdas, pero yo sí. No, yo lo recuerdo perfectamente, don Álvaro. Yo lo que me sorprende que lo recordara usted, que entre tanta gente que le llama y le escribe el día, usted recordara a un humilde servidor como este, un jovencito que le fue a visitar en un momento. Le agradezco mucho la deferencia. Gracias, don Álvaro. Yo tengo una pregunta para Omar Fernández Domínguez, diputado al Congreso Nacional por la circunscripción número 1 del Distrito Nacional e importante dirigente de la FUPU. Bien, yo quería preguntarle... La fuerza del pueblo. Pero es lo mismo, Se le olvida. Son las siglas. Yo sé que por tu edad, Pero bueno, ya a veces se pero tiene lapsus y eso, de pero edad es no la hablemos. fuerza. De edad no hablemos. Por edad. De edad no hablemos, por favor. De edad no hablemos. Pero bueno, vamos a seguir con el programa, ¿verdad? Y hacerle la pregunta. Deja de estar chantajeando a por Dios. a nadie. Es un abuso. Estoy diciendo que de edad no hablemos, pero bueno, la pregunta es la siguiente. Dice el vocero de la Presidencia de la República, el director de comunicaciones, el señor Homero Figueroa, de que toda la oposición junta en este momento no llega a un 20%. Le ha dolido A mí mucho me de gustaría, ayer. no, porque es un chiste, él hizo un chiste, por eso me estoy riendo, pero yo quisiera saber cuál es la valoración, cuál es la opinión que tiene Omar Fernández de ese pronunciamiento. Bueno, a Homero, aunque lo conozco poco, siempre he pensado que es una persona equilibrada, ecuánime, prudente e inteligente. Por lo que me sorprende mucho el que haya hecho esa aseveración. Yo le diría que la soberbia es mala consejera y esos puestos son muy pasajeros, más rápido de lo que la gente imagina. De forma que hacer aseveraciones como esas, que él sabe que no se corresponde con la realidad, me parece una irresponsabilidad y una burla a la clase política. Y más en estos momentos. Bueno, Luis, pero espérate. nosotros... Antes de que tú despidas, después del examen a que lo sometiste, ¿cuál es la calificación que tú le das? Ay, te confesó hoy. Sacó 95. Y me quitó los 5 porque me confundí rápido. Tuve un lapso Que mental. si no eran 100. Tuve un lapso mental, pero rectifiqué rápido. No, nuestro amigo Omar Fernández, como siempre. Escúchame, Omar tiene que hacer un compromiso con nosotros. Ajá. Tiene que traer al padre. Sí, claro. No se llega al padre si no es Los errores no se repiten. Yo lo traigo, pero don Nayib tiene que prometerme que no le va a dar muy duro, que me lo lleva más o menos. Tiene que hacer un compromiso de traer al presidente Leonel Fernández acá a esta cabina. Yo pienso que, Claro que sí. son muchas de las cosas que el presidente, muchos temas de debate y este es un escenario excelente para que el presidente Fernández
se comunique con el país. Omar no te lo va a decir, pero eso lo decide un grupo de Manolo Pichardo. Omar Sena esta noche. El presidente está escuchando en este momento este programa. Un petit comité. Jiménez Peña es un gran amigo de este programa y un gran amigo de varios de nosotros. Nos salvamos. De manera particular. Y César ahí no hay Fernández. problema. Igualmente a don Rafael Albuquerque, César Fernández. Mi hermano, César Fernández. Así que tenemos ventaja en el petit comité. Omar, muchas gracias por esta presencia tuya, por esta visita, que se repita, y desearte éxitos, por supuesto, en tus responsabilidades como legislador, que sentimos han hasta ahora generado bastantes expectativas y buenos resultados. Muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad. Llévatelo, Cundo.